Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me verifican si el sonido es el correcto, es el mejor, por favor? Para los asistentes virtuales. Todo perfecto, muchas gracias. Yo les reitero mis buenos días a todos ustedes. Creo que soy yo el que voy a aprender mucho más de ustedes hoy. Lo que acaba de presentar pues el doctor Ramón, en verdad no lo conocía, me llama la atención el juramento que nos plantea, que ustedes como profesionales, cuando lo logran, lo asumen. Si mal no entendí, prevenir las enfermedades originadas de los animales, que pueden transmitir los animales mejor. Y entonces creo que ese es un momento de enlace trascendental para el tema que venimos a compartir. Quiero decirles a ustedes que fundamentalmente con mi compañero, juntos integrantes de la Subdirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social, el doctor Jorge Durán Sánchez, que ustedes ya lo conocerán, nos hemos distribuido de acuerdo a unas propuestas temáticas que nos presentaron para poder compartir con ustedes los temas. Lo hemos hecho de esta manera y nos planteamos metodológicamente compartirlos a ustedes desde lo particular a lo general. Me explico, yo voy a aproximarlos con una información muy general. El tema da para muchísimo más de, ni siquiera tengo claro, más de un día, muchísimo más, claro que sí. Con decirles que al final compartiremos el trabajo que venimos haciendo al interior del Ministerio. Llevamos ya casi 2 años largos tratando de presentar el mejor documento técnico relacionado con la intervención de los riesgos biológicos. Entonces, por ende, lo que pretendemos hacer aquí es aproximarlos a ustedes a la generalidad, de manera muy informal, muy informática, muy informacional. Permítanme que haga todas estas posibles sinónimos redundantes, pero para que haya claridad, no vamos a profundizar en un agente biológico en particular, sino queremos de alguna manera sensibilizarles a ustedes y recordarles que es fundamental mantener la conciencia de la posibilidad potencial que se tiene cuando el trabajador se desempeña en su ambiente laboral, de que se materialice uno de los riesgos laborales a los que puedes estar expuesto. Generalmente, yo no soy médico veterinario, yo soy médico de la salud humana. Uno desde su profesión muy apasionadamente se le olvida que existen todas esas posibilidades, de que la probabilidad de materialización de un riesgo puede ocurrir, y entonces es fundamental hacer conciencia de que pudiendo suceder eso, pues hay que de alguna manera trabajarlo, intervenirlo, mitigarlo, y eso es lo que pretendemos hacer con esta introducción al tema. Y de esos 10 temas hay el tema general con que remataremos nuestra presentación como Subdirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social, es el relacionado con el Sistema General de Riesgos Laborales vigente en el país. Bueno, muy bien, con ese abrebocas, entonces arranquemos. Para dar un poquito de contexto, entonces la presentación nuestra arranca con este tema denominado riesgos ocupacionales en el ejercicio de la medicina veterinaria. Recordemos entonces algo sobre el concepto de riesgo. Hay una norma particular que aquí está citada, como ustedes ven en el pie de la diapositiva, Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Recuerden ustedes que hoy el Sistema General de Riesgos Laborales de la República de Colombia está codirigido por 2 sectores administrativos de lo público. Son el sector trabajo y el sector salud. En particular, entonces, tenemos que considerar las normas que expiden
los dos sectores como tal. Este en particular acoge, el sector trabajo en particular acoge esta definición de riesgo que está en la norma que acabamos de citar y define riesgo como la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones u eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causado por ellos. Y particularmente, en su momento el antiguo Ministerio de la Protección Social definió factor de riesgo ocupacional. Se acostumbraba a mi apuntador y entonces es diferente. Factor de riesgo ocupacional está definida en este documento llamado Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo Ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación de origen de la enfermedad profesional del 2011, como todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente pueden afectar a la salud de los trabajadores o generar un efecto negativo en las empresas. Nuestro sistema general de riesgos laborales en el país hoy tiene una tendencia a la formalidad, al patronaje, a lo empresarial, pero en igual medida el Ministerio de Salud y Protección Social, entendiendo que es necesario llevar la doctrina de la seguridad y salud en el trabajo a otros espacios laborales en que no está presente esa formalidad en el trabajo. No tengo claro cómo sea el tema de la profesión de médicos veterinarios, veterineros o tecnistas o zootecnistas, pero es muy posiblemente que algunos no estén necesariamente afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y por eso pues es importante reconocer ese trabajo que pretende el Ministerio de Salud a través de su Plan Decenal de Salud Pública, buscando disminuir esa equidad entre los que están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los que no están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, de alguna manera hacer esa anotación para procurar ver de que también tenemos que pensar en lo que no está patronizado, lo que no es el trabajador, el veterinario, el profesional de las ciencias veterinarias que no está trabajando en una empresa de manera formal. Muy bien. Con estos conceptos de norma, traemos un interesante documento, espero con las últimas posibilidades de articulación con los compañeros médicos veterinarios, de pronto nacida por el trabajo precisamente que estamos realizando en el constructo de los lineamientos para la gestión del riesgo en todos los trabajadores expuestos a agentes biológicos, que construya, y luego entre los proyectos que nos acaban de presentar, que siendo los expertos ustedes precisamente en el tema de los riesgos a que ustedes están más expuestos, sean ustedes quienes construyan la mejor posibilidad de intervenir los riesgos laborales a que están expuestos. Ese es como digamos un principio de la doctrina de la seguridad y salud del trabajo en mi época salud ocupacional. Este documento nos parece muy interesante porque revisando no encontramos alguno que nos permitiera ser soporte o evidencia de un trabajo sobre elementos de protección personal en médicos veterinarios, voy a decir mejor para resumir, profesionales de las ciencias veterinarias en el país acerca de los elementos de protección personal. Entonces hay una invitación a ver en sus proyectos a que se comience a estructurar desde el que sabe, desde la experticia, desde los mismos riesgos, que se proceda y se construya y nos aporte y alimente la salud pública del país. Les dejo, el doctor Ramón, le dejo el trompo en la uña. Perfecto, excelente, bueno. Entonces, para que lo compartamos y sea, esa es como la pretensión. Bueno, muy bien. Este documento que encontramos, que hace parte de unos módulos de capacitación que publicó el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el Programa Nacional de Acreditación Veterinaria, habla particularmente en su módulo 10 de los equipos de protección personal para veterinaria. Fue publicado en el 2011, por ese toque académico de la Universidad Estatal de Iowa nos pareció interesante retrotraerlo y aquí está. Dice esto, entrecomillado: el entorno de
El entorno de trabajo de un médico veterinario puede exponerlo a un número de riesgos. Mecánicos, por ejemplo, lesiones al usar equipos para sujeción de animales, tales como cepos para ganado bovino, o accidentes vehiculares causados por los periodos prolongados que los veterinarios de grandes animales pasan en la ruta. Químicos, por ejemplo, agentes quimioterapéuticos, soluciones eutanásicas, desinfectantes, formalina. Biológicos, por ejemplo, enfermedades zoonóticas, y físicos, por ejemplo, mordeduras de perros, ser golpeado, pateado o pisado por el ganado, pinchazos de agujas, ruido, radiación, exposición solar en el caso de veterinarios de ganado, temperaturas extremas. Esta clasificación de riesgos, hay muchas clasificaciones de riesgos laborales, esta es una posibilidad, pero lo traemos precisamente porque nos pareció particular compartirlo con ustedes. Creo que por ahí podemos iniciar la sensibilización de que ustedes están expuestos a esos riesgos en sus trabajos. Muy bien, ahora sí pasemos a lo que nuestra norma trae. Ya les había citado este documento, es el de la Guía Técnica para el análisis de la exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para calificar el origen de la enfermedad profesional desde 2011, y ese documento nos trae una clasificación para el país relacionada con los factores de riesgo ocupacional, que es por la que vamos a pasearnos para recordar el tema de sensibilización. Los factores de riesgo físico. Entonces, está definida tal como aparece en la diapositiva, son factores ambientales de naturaleza física que cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración. Y aquí está la clasificación que nos trae el documento. Recordemos, un ejemplo de factor de riesgo físico del ruido. Y a su turno hay diferentes posibilidades de ruido. Aquí aparecen continuo, de impacto, de impulso o intermitente. Iluminación inadecuada. Es inadecuada por exceso o por defecto. Vibraciones. Pueden ser de cuerpo entero o segmentarias. Radiaciones. Pueden ser ionizantes o no ionizantes. Viene el proyecto que están trabajando las ionizantes. Recuerden que las no ionizantes, pues la radiación ultravioleta, me imagino que el trabajo de campo, la gran exposición que puede tener un veterinario en ese nivel, pues puede ser amplia. Eso es lo que nos suele pasar, ¿no? Pronto va la cotidianidad y se nos olvida que seguimos expuestos. Y generalmente este tipo de radiaciones son más estocásticas que determinísticas, entonces no se sabe cuándo ese efecto de ese riesgo y en qué cantidad, de acuerdo a las condiciones de cada persona, se materialice. Y terminemos en temas de cáncer y cosas por el estilo. Okay. Otros factores de riesgo físico son las presiones anormales, ya por igualmente que la iluminación, de acuerdo a bajas presiones o altas presiones existe el hipobarismo o el hiperbarismo, las condiciones termohigrométricas como calor, frío, humedad, desconfort térmico y otras no clasificadas. Como ven, esta es la generalidad. El intento es, por favor, de que hagan lo suyo introspectando en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano, en sus rutinas laborales. Oiga, ¿cuál de estos yo puedo estar expuesto? Pasemos a otro factor de riesgo que es el químico. El documento que les referí lo define así. Los factores de riesgo químico son los constituidos por elementos y sustancias que al entrar al organismo mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas, dependiendo del grado de concentración y el tiempo de exposición. Recuerden que en la diapositiva que les cité de la Universidad de Iowa citan los químicos y claro, ustedes usan este tipo ya como fármacos, ya como entendí medios eutanásicos, igual pues obviamente podrán producir algún efecto en el organismo cuando no son bien manejados. La clasificación general de los riesgos químicos está como la tabla muestra. Sólidos, que pueden ser polvos o fibras,
polvos ya inorgánicos u orgánicos, y fibras que generan a su turno fibras en el organismo o no fibras, o sea, son fibrogénicas o no fibrogénicas. Los líquidos, pues neblinas y rocíos, los humos metálicos, no metálicos, y los gases y vapores. Otro factor de riesgo, el biológico, por el que nos invitan a la reunión, y está definido de esta manera: constituidos por un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales, humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores. Y como clasificación tenemos la siguiente: podemos encontrar microorganismos y sus toxinas, virus, bacterias, riquecias, hongos y sus productos; artrópodos, crustáceos, arácnidos e insectos; animales vertebrados, su orina, la saliva y el pelo; animales invertebrados como parásitos, protozoos, gusanos y culebras, y otros no clasificados. Estos son otros factores de riesgo que se llaman de carga física y psicosociales. En este documento están aunados los dos. Generalmente en muchas teorías los separan, pero por el respeto obviamente al documento que está soportado como bibliografía, pues tal cual lo hacemos. Entonces se definen de la siguiente manera: provienen de condiciones de trabajo tales como el proceso, la organización, el contenido y el medio ambiente de trabajo, los cuales en interacción con características del individuo y con aspectos extralaborales determinan condiciones de salud y producen efectos a nivel del bienestar del trabajador y de la productividad de la empresa. Y su clasificación es la siguiente: carga física. Tenemos cargas estáticas y cargas dinámicas. Recordemos, las cargas estáticas responden a las posturas inadecuadas, y las cargas dinámicas, inadecuada aplicación de fuerzas, inadecuada movilización de cargas, movimientos repetitivos, inadecuado diseño del puesto de trabajo, planos de trabajo inadecuados, espacios de trabajo inadecuados. Más agentes de riesgo relacionados con la carga física y lo psicosocial: el clima laboral, las relaciones entre los trabajadores, la cohesión, la calidad de las interacciones que no es efectiva, que no haya un equipo de trabajo; condiciones de la tarea, la carga mental, demandas de alta carga mental, contenido de la tarea; demandas emocionales, inespecificidad de los sistemas de control y de definición de roles. Más agentes de riesgo de carga física. En cuanto a la organización del trabajo, estos más tienen que ver con lo psicosocial: tecnologías no avanzadas, forma de comunicación no efectiva, sobrecarga cuantitativa, sobrecarga cualitativa, imposibilidad de variar la forma o el tiempo de trabajo. Organización del horario: jornada laboral que sobrepasa las 8 horas diarias y 48 semanales. ¿Cómo se trabaja un veterinario? ¿Sí se pasa más de las 8 horas o no? Más bien, dicen por allá. Pero me imagino que ¿quién fue? ¿Alguno que está aprendiendo? No, pero bueno, miren pues, todas estas posibilidades que tenemos en lo psicosocial. Sabemos de que la mayoría de nuestras labores tienen altas cargas: ausencia de pausas o descansos durante la jornada, existencia de turnos, rotaciones, trabajo nocturno, horas extras frecuentes. En el tema de la gestión personal como otro agente de riesgo, la inestabilidad laboral, la ausencia de programas de capacitación o promoción. Muy bien, y ya la última división de estos factores de riesgo corresponde a la gestión de personal: ausencia de selección, inducción y entrenamiento con enfoque de seguridad y salud en el trabajo, ausencia de programas de bienestar social, estilos de mando rígidos sin estrategias de manejo de cambios, modalidades de pago y formas de contratación ambiguas. En el tema de interfase persona-tarea, diferencias entre el perfil de la persona y de la tarea. Bueno, muy bien. Otro factor. Ahí el tema de la electricidad,
alta tensión, baja tensión, electricidad estática, el tema de la explosión del incendio y el tema mecánico, que lo citaba también la Universidad de Iowa, ¿recuerdan? Aquí está clasificado de esta manera y dice manejo de elementos cortopunzantes, que creo que obviamente ustedes están ahí, mecanismos en movimiento, vehículos en mal estado, maquinaria sin protección o equipo, manipulación de materiales. Muy bien. Y finalmente, de estos factores de riesgo e inseguridad tenemos los locativos, relacionados con estructuras e instalaciones, trabajo en alturas, sistemas de almacenamiento, falta de orden de aseo, demarcación de áreas, señalización y distribución de áreas de trabajo y otras no clasificadas. Pasamos entonces a otros factores de riesgo citados, que son los relacionados con el medio ambiente físico y social. Definidos de la siguiente manera: son todas las condiciones externas que pueden desencadenar alteraciones en los trabajadores y que normalmente no pueden ser controladas directamente por el empleador. Clasificación de estas: exposición a violencia social, contaminación ambiental. Escuché también que aparte de eso hay que respetar la ecología en el juramento de ustedes, hace parte del proceso. Contaminación ambiental, zonas aledañas a la empresa generadoras de contaminantes, agua, aire, tierra, desastres naturales como terremotos, maremotos o inundaciones, otras no clasificadas. Ya que están en particular las de saneamiento ambiental, definidas como todos los objetos, energía o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que resultan de la utilización, descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia o energía que carece de utilidad o valor y cuyo destino natural deberá ser su eliminación. Y entre estos, su clasificación es, en particular para saneamiento ambiental, el inadecuado tratamiento de aguas residuales, emisiones ambientales sin control en el proceso, inadecuada recolección, tratamiento y disposiciones de basuras e inadecuado manejo de residuos peligrosos. En todos los factores de riesgo están otras no clasificadas, con el amparo seguro de que exista la posibilidad de que ingresen otras. Bueno, muy bien. Y todo este contexto y abrebocas para llegar de alguna manera ahora sí a la aproximación de la temática solicitada, que tiene que ver con el riesgo biológico en el ejercicio de la medicina veterinaria. Como ven ustedes, son muchos los factores, o sea, los riesgos pueden estar clasificados en contables con las dos manos, pero los agentes o los factores de riesgo que hacen parte de los riesgos, pues son innumerables, casi uno puede decir que infinitos, porque es que a su turno dependen de las circunstancias particulares del trabajador y de su condición de trabajo. Muy bien, entonces hacemos énfasis en el tema del riesgo biológico, para recordar, entre otras, profundizando un poco, que existen los virus definidos como factor de riesgo cuando existen la posibilidad de que microorganismos de tamaño entre 18 y 300 nanomicras y un peso molecular variable, poseyendo un solo tipo de acción nucleico, pueden impactar sobre la salud del trabajador. Hongos. Existe contacto, posibilidad de infección con hongos, organismos eucarióticos uni o pluricelulares, heterótrofos, si necesitan de materia orgánica preformada para desarrollarse. Poseen dimorfismo, pudiendo estar en forma de mohos o levaduras que se diferencian por el crecimiento por encima o sobre sustratos respectivamente. Bacterias. Cuando existe contacto, posibilidad de infección con bacterias, microorganismos unicelulares que presentan diferentes formas, de las cuales depende un tipo de su clasificación, puede ser cocos o bacilos. Parásitos. Cuando existe contacto, posibilidad de infección con parásitos que son animales que viven a expensas de otros animales o plantas. Rickettsias. Cuando existe contacto, posibilidad de infección con un género de bacterias colectivamente llamadas rickettsias de tipo intracelular o ligado, gram negativas, pleomórficas, cocos o bacilos. Artrópodos, tipos de animales invertebrados de cuerpo formado por una serie lineal de segmentos y provistos de apéndices articulados o artejos. Animales vivos, cuando existe contacto con cualquier tipo de animal que pueda producir infección con algún tipo de microorganismo o produzca alergias o intoxicaciones.
y finalmente otros no clasificados, en donde se incluyen a todos aquellos que no se han podido identificar en cada una de las divisiones anteriormente mencionadas. Muy bien. Miren a su turno entonces cómo se va abriendo el tema de los factores de riesgo biológico. Aquí en el mismo documento, que sabemos que a su turno está fundamentado en una escuela española que tiene muy desarrollado el tema del riesgo biológico en el mundo, entonces hay unos ejemplos que nos pueden orientar para, voy a decirlo de la mejor manera, para asustarnos un poco en relación con la posibilidad de enfermedades de tipo de origen laboral que se pueden llegar a lograr con la exposición a los agentes biológicos. Entonces miremos algunas de ellas. Dice esta: ejemplos orientadores de la presencia de agentes biológicos y la enfermedad relacionada. Seguramente ustedes todos las conocen. Esta clasificación está relacionada con el tipo de transmisión, si son zoonóticas o no zoonóticas. Miremos enfermedades y a su turno las relacionadas con el agente biológico. En la zoonosis, miren, está carbunco, el Bacillus anthracis, brucelosis, la brucela SCP. Ahorita miraremos otras posibilidades de brucelas. Leptospirosis, Leptospira interrogans, la tularemia, Fractiela tularensis, tuberculosis, Mycobacterium bovis, muermo, Pseudomonas malei, fiebre Q, la Coxiella burnetii, el toxoplasma SPP. En las no zoonóticas está el ericipeloide con el Erysipelotrix rusiopatiae. En la aspergilosis, pues el aspergillus. En la dermatitis, afecciones respiratorias, el penicillium. Y en el candidiasis, la candida albicans. Esto, por ejemplo, son estudios hechos en España. Es posible, no sé, eso tendríamos que verificarlo, porque así como existen brucelas SPPs, sería interesante que en nuestro país tuviéramos esa claridad, tuviéramos esas medidas, esas cantidades mínimas esos son los estudios que nosotros soñaríamos con hacer. Obviamente eso se necesitan recursos, pero ese es un camino que tendrá que recorrer el país, el sistema y los expuestos a los agentes biológicos para que logremos esos mínimos, esos estándares de medida y poder mejorar la posibilidad de mitigar los riesgos. Estos son, por ejemplo, relacionadas con el tipo de industria. Espero que las que hayamos extractado tengan relación con ustedes. En la industria láctea encontramos la posibilidad de la brucelosis y la tuberculosis. Y miren, acá ya no son SPP, sino hay identificaron allá en España estas brucelas en particular, la melitensis, la abortus y la suis. Yo he escuchado de ustedes mucho la abortus, no sé si las otras, no sé. Tuberculosis, aquí están la bovis y la Mycobacterium tuberculosis. En las industrias cárnicas están brucelosis, tuberculosis, que repiten los mismos agentes biológicos de las industrias lácteas y se agregan como enfermedades el carbunco con el Bacillus anthracis, la tularemia con la Fractiela tularensis, la fiebre Q con la Coxiella burnetii, la toxoplasmosis, ya no SPP, sino el Toxoplasma gondii en particular, que conocemos mucho por el gato, la ericipeloide con la Erysipelotrix rusiopatiae. Muy bien. Ahora miremos otros tipos de industrias. Conservas. En las conservas, como aparecen carnes y pescados, las retrotraímos, y aunque también están los vegetales, pues pensamos de que pues habrá muchos profesionales de la veterinaria que tienen contacto con lo del agro, no solamente con lo pecuario. Entonces, seguramente es posible que también tengan contacto con estos agentes biológicos. Entonces miren que la posibilidad de tener dermatitis micóticas o afecciones respiratorias pueden ser por causa de la Candida albicans. Y en la industria de la carne, el carbunco, la tuberculosis, la brucelosis y la ericipeloide, así como también en los pescados, la ericipeloide y las verrugas. Este tema asociado con los pescados no tenía yo la más puñetera idea que relacionando un virus como este del limo del pescado con el pescado, pero mira, aparecen ahí, y no nombro la mayoría de los otros agentes porque ya los revisamos previamente. En las industrias de harinas y derivados es viable la aspergilosis, precisamente por el hongo Aspergillus, y dermatitis y afecciones respiratorias también por el penicillinum, que ya habíamos nombrado previamente, mientras que en las industrias procesadoras de aceites vegetales existe la posibilidad de enfermedades laborales como dermatitis micóticas por el Aspergillus.
Estos son relacionadas particularmente con trabajos agrarios en general. Están la brucelosis, el carbunco, la tularemia, la leptospirosis por la Leptospira interrogans, esta fiebre cuya la hemos nombrado, la Coxiella burnetii, y la rabia que está ahorita a continuación, no, me imagino que Jairo dará su exposición con el virus de la rabia. Está la tuberculosis con sus micobacterium ya citados, otra vez el toxoplasma, y la citacosis con la clamidia citaci, los que manejan aves. Y particularmente en contacto de los trabajos agrarios con el suelo, pues mire, el tétanos, con el Clostridium tetani, el rhinosporidiosis, un hongo, el Rhinosporidium sedeveri, la blastomicosis, otro hongo, blastomisis dermatitis, la histoplasmosis con el histoplasma capsulatum, la coccidiomicosis con el Coccidioides inmitis, y industria agraria de vegetales secos con el Aspergillus también ya citado. Muy bien, otro trabajo agrario relacionado es aquel que usa las heces, en particularmente aquí citan las heces humanas como fertilizante. Están la salmonelosis con todas sus posibilidades, salmonella tifi, la paratifi y la tifimurium, la mediasis con la histolítica, la ascaridiasis con el lumbricoides y la sum, este no lo conozco, la anquilostomiasis con el ascaris duodenale y el Necator americanus, y riesgo por aspersión la legionelosis, legionela SPP, y el uso de agua estancada para riego, la helminthiasis con el esquistosoma. Bueno, muy bien, aquí aparecen actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal, agentes biológicos y enfermedades relacionadas, como hemos planteado en las otras, pero aquí se citan entonces la industria de la lana y sus derivados, carbunco y brucelosis, la industria del curtido y acabado de pieles, repite carbunco y repite brucelosis, y los trabajos veterinarios y en perreras, rabia, el quiste diatídico a través del Echinococcus granulosus, la toxocariosis a través del Toxocaracanis, la estrongiloidiasis a través de los Strongyloides estercolaris, la anquilostomiasis con la Ascaris duodenale y la toxoplasmosis con el Toxoplasma gondii. En temas de asistencia sanitaria en particular, entonces en los servicios de aislamiento y de anatomía patológica existe la posibilidad de la hepatitis con los virus de la hepatitis A y C. Recuerden que aquí nosotros ya tenemos D y E y ya casi va listado hasta la H en el tema humano, la salud humana. Está el SIDA, VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, está la tuberculosis, la gripa, virus de la gripe, el herpes virus, varicela, virus varicela zoster, meningitis, neisseria meningitis, la tosferina, la Bordetella pertussis, agentes biológicos del grupo 2 vía oral, salmonella y shigella, infecciones estafilocóxicas con el Staphylococcus aureus, infecciones estreptocóxicas con el Streptococcus SPP, el Piógenos, el Proteus SPP, la Pseudomonas SPP y la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, miren, con todo ese concierto de posibilidades, pues uno debería asustarse, pero generalmente uno no lo hace. Pero obviamente más que asustarse, insistimos en entender de que hay que considerar las mejores prácticas en nuestros trabajos, sean formales o informales, para buscar disminuir la posibilidad de que triunfe, voy a decirlo de esa manera, el agente biológico con nuestro sistema inmune. Ese es el aporte que tendríamos que hacer desde la salud pública frente al tema. Muy bien, el otro tema que está relacionado son los elementos de protección personal. Espero que si lo tienen, que nos compartan los elementos de protección personal que ustedes, el trabajo que hayan hecho sería interesante. Estamos soñando de que cuando salga el documento que les acabo de citar, que recordaré nuevamente al final de esta presentación, el gran documento que dé los lineamientos para el país sobre cómo gestionar el riesgo frente a la exposición a agentes biológicos, tengan necesariamente que irse especializando, y entonces seguramente por cada actividad económica habrá que seguir construyendo los lineamientos, porque hay que ahondar y profundizar en cada uno de los agentes biológicos y cuál es la mejor forma de intervenirlos. Entonces, pues interesante que logremos esas articulaciones entre las instituciones
en pro de la salud de todos los trabajadores del país. Estos elementos de protección personal también los traemos del documento que les cité de la Universidad Estatal de Iowa. Esta es la carátula que aparece en ese módulo. Yo, de alguna manera, en mi humilde experiencia vivida, nunca he visto un veterinario así. Creo que todos están bien. Perdón, o sea, para los laterales, el tercero. Allá me imagino que el tercero. Si al caso del primero, con dudas, pero me pareció bonito traer esto para que lo recuerden, no más. Ok. Yo en verdad, a mí me encanta el campo, procuro ir con frecuencia, y yo veo, no todas las veces es si sean veterinarios o no, si sean zootecnistas o no, si sean médicos veterinarios o zootecnistas o no, siempre me ha inquietado más es mi campesino. Yo ya, no sé, ya me perdió la cuenta de cuánto hace que vengo estudiando la seguridad y la salud del trabajo, y yo nunca he visto el impacto de la doctrina de la salud ocupacional en mi campesino. Pero igual, si veo veterinarios, o si veo, voy a decirlo así, no sé cómo se diga, ayudantes de los veterinarios, en mi poco contacto que tengo aquí en el departamento de Cundinamarca, que con frecuencia voy los fines de semana, porque tengo un pedacito de tierra ahí, entonces veo a los vecinos, y no veo absoluta gana del cuidado frente al posible impacto que pueda tener un factor de agente biológico. Y eso que no quiero decir ni siquiera nada del tema de los pesticidas, porque es otro tema en que de pronto ustedes también tendrán contacto, pero tocará decirlo que de manera indirecta. Pero eso es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, esa es la idea, creo que esa es la pretensión a la que llegamos en el proceso de construcción de esta presentación, de este compartir con ustedes. Bueno, muy bien. Miren lo que escriben estos amigos, que pues por supuesto tienen más capacidades para investigar, más dineros, más recursos, muchas más tecnologías, tanto instrumentales como sociales. Protección contra riesgos, está entrecomillado, por favor. Aunque se suele pensar en el elemento de protección personal como el primer nivel de protección contra agentes patógenos o lesiones, existen otras barreras que se pueden implementar entre la persona y el riesgo cuando sea posible. Hago un paréntesis. Siempre enseñamos, y me enseñaron a mí, que la doctrina de la salud ocupacional o seguridad y salud del trabajo, uno debería intervenir los factores de riesgo de tres maneras, o en tres momentos: en la fuente, en el medio y en la persona. Entonces el ideal es que, y dicen que es más económico, no tengo tampoco esos datos de costeo, de que el ideal sería intervenirlos en la fuente. Esto que anota el documento pues no suele pasar. Nosotros creemos es que con la mascarilla sería el primer movimiento para poder intervenir el riesgo biológico a que podríamos estar expuestos. Pero aquí nos recuerda este documento que deberíamos de trabajarlo en los tres momentos, y en particular en la fuente. Y en la fuente tenemos que buscar así como tenemos las ciencias veterinarias, buscar las ciencias ingenieriles para que nos ayuden en los temas, que sería la rama del conocimiento que mejor podría hacer para poder intervenir la fuente, origen del agente biológico. Bueno, muy bien, cierro ese paréntesis y continuamos entrecomillado. Los controles de ingeniería eliminan el riesgo en la fuente o aceleran el cumplimiento con los procedimientos de seguridad. Los ejemplos de estos controles incluyen las instalaciones para el lavado de manos cerca de las áreas donde se trabaja con animales. La colocación de contenedores para objetos cortantes cerca de las áreas donde se utilizan agujas y bisturís, y áreas de aislamiento para animales enfermos. Esos contenedores yo los he visto, pero sobre la cerca o en el suelo. Bueno, no sé, las reflexiones. Vamos en el proceso. Continúa este que transcribí porque me pareció interesante cuando lo leímos. Los controles administrativos, otro control,
Incluyen el diseño del trabajo para mantener al individuo alejado del riesgo. Un ejemplo de esto consiste en evitar que los trabajadores sin vacunas preventivas como antirrábica, antitetánico o antigripal participen en determinadas situaciones. Otra posibilidad de intervención, la capacitación adecuada es otro componente que sirve para garantizar que todos puedan identificar los riesgos, agentes patógenos o lesiones inminentes y conozcan las políticas de seguridad, sujeción de animales, administración de medicamentos, para proteger la salud propia y de los demás. Los médicos veterinarios deben servir de ejemplo y promover los hábitos seguros de trabajo. Y finalmente dice, recuerde que el elemento de protección personal en una clínica veterinaria es solo uno de los componentes de un programa completo de seguridad, control de infecciones y bioseguridad, y que no protege contra todos los riesgos. Hoy, después de esos años, yo creo que la mejor forma que nos protegemos es tener conciencia, estar en el presente. Yo creo que esa es la mejor posible. Les comparto eso que no está publicado en ninguna revista indexada, pero creo que esa es la mejor forma. Esa es mi conclusión. Bueno, muy bien. Dice igualmente, frente a los tipos y niveles de protección personal, miren, los médicos veterinarios utilizan varios tipos de protección personal diariamente. Los ejemplos incluyen un uniforme u overoles. Una pregunta para ustedes. Encontré en este documento guardapolvos. ¿Ustedes en su jerga hablan de guardapolvos? Pero los usan, ¿cierto? Como una especie de delantal, los petos, aquí le dicen los petos. Oh, gracias, no se me ocurrió. Ok, sí, petos, sí, esa es la palabra nuestra. Entonces, decíamos, uniforme de overoles, calzado con punta cerrada, guantes desechables impermeables, botas desechables o de goma, máscaras quirúrgicas y protección ocular. Esto sí es lo que menos yo he visto. Igual cuando llevo a la mascota de mis mujeres al veterinario, nunca veo que, bueno, la veterinaria use. Cuando existe riesgo de salpicaduras, cuando existe riesgo de salpicaduras o de rociaduras sobre el cuerpo. La exposición o situaciones específicas justifican el uso de medidas adicionales de protección que se ajusten al riesgo existente. Claro, esa super escafandra que les mostré al inicio, la usan particularmente los médicos veterinarios que se exponen a un momento de urgencia o de emergencia ambiental. Entonces, o un agente biológico de esos complicados, como el ébola, por ejemplo, entonces usan toda esa parafernalia. Pero les insisto que yo no lo he visto en mi país. Muy bien. Planifique con anticipación para que el elemento de protección personal se encuentre disponible cuando se examine a un paciente sospechoso de tener una enfermedad contagiosa. Este documento, para que les interese, tiene unos ejercicios chéveres. Hasta yo dije, voy a llevarles uno, pero al final me arrepentí. O sea, en el sentido de que plantean un escenario de un médico veterinario que atiende a un paciente que tiene X patología, y entonces le preguntan, ¿usted qué haría? ¿Sí? Chévere, o sea, se los recomiendo, me gustó mucho como es, al fin y al cabo ese es un módulo de capacitación. Si les interesa, revísenlo, y creo que uno aprende mucho con eso. Entonces, miren, también resulta importante planificar la correcta eliminación o el lavado del elemento de protección personal contaminado. Cuando se llevan artículos contaminados al hogar para su limpieza, se coloca a otras personas en riesgo de exposición. Se debe contar con un área para desinfectar el calzado y con una lavadora secadora para lavar en la clínica, instalación para. Yo también muy poco he visto lo que llamamos lavapatas. Yo no lavabotas, lavapatas, pocos. O sea, igual uno, claro, cuando uno se acostumbra a lavar, y además también lo seco, por mi trabajo asistencial, como ustedes no se le olvida, uno ve a los colegas, voy a hablar de mi caso, pues de mi caso y mi profesión más cercana, pues uno ve a los médicos con su bata ya comiendo rellena en la esquina del hospital y vuelven, y luego las enfermeras con el mismo uniforme que traen de la casa, vuelven a traer a la casa, y perdemos lo que les acabo de decir, esa conciencia de la posibilidad de llevar algo extra en nuestra ropa que no debería ser el uniforme de trabajo. Eso se nos olvida. Es maravillosa la vida que
tenemos un sistema inmune que nos defiende todos los días. Maravilloso. Muy bien. Bueno, aquí entonces les voy a hacer el paneo rápido. Estas son las protecciones para el cuerpo. Este es el mejor concepto de elementos de protección personal por segmento del cuerpo que nos recomiendan los ingenieros. Entonces, para proteger el cuerpo, ¿qué hay? Delantales, batas, aquí están, gracias por lo que ustedes me dicen. Aquí dice guardapolvo de laboratorio, entonces me parece chévere. Peto, hay otro nombre que bueno, se me escapa ahorita. Y el juego de overoles, hay de tela que son lavables, hay otros que son resistentes al rasgado, hay otros resistentes a productos químicos y hay seguramente otros overoles. Aquí hay unos gráficos de estos elementos de protección para el cuerpo. Me imagino que son los sofisticados y a los que asocian con otros overoles. Miren, tiene como de todo, de pronto aquí el delantalcito, el peto, el guardapolvo. Aquí el clásico que veo con los overoles de manga corta, este está más completo, ok. Miremos ahora protección para las manos. Entonces están los guantes, guantes de exámenes, mangas de palpación, guantes para uso industrial o resistente a químicos, guantes de trabajo, guantes anticortes, por ejemplo malla de acero, malla de anillos metálicos o Kevlar. Y ustedes sí usan Kevlar, por ejemplo, ¿verdad? Los guantes de esos que evitan que uno se corte. De pronto he visto más a los profesionales de la cocina, pero no he visto a los veterinarios. Bueno, ¿qué? ¿A los dos administrativos? Pero para otro tipo de cortes, doctor. Bueno, muy bien. Aquí están ejemplos fotográficos del tema, también extraídos de este mismo documento. Por eso tenemos ahí citado la bibliografía, esto no es nada, no es nuestro. Aquí están los guantecitos, estos que se llaman mangas de palpación, desechables, los guantes de nitrilo, los guantes para otros trabajos, y aquí está el famoso, un ejemplo del Kevlar, que aprendí aquí que existía y se llamaba con nombre registrado Kevlar. Bueno, muy bien. Estas otras protecciones oculares, yo no imagino un veterinario por allá a 40 grados centígrados usando esta vaina, no lo creo. Hay faciales, máscaras quirúrgicas y máscaras desechables. Otros elementos de protección personal, el tema respiratorio, ese sí es más invisible todavía. Respiradores desechables o con mascarilla filtrante contra partículas, respiradores reutilizables o elastoméricos. Hay esta división, los de media cara, los de cara completa. Este APR aquí les cité que son los respiradores purificadores de aire. Y hay aparato de respiración autónomo, que es el que les digo que es la super escafandra que vimos en el tercero, que tiene con todos los juguetes. Bueno, muy bien, estos son los gráficos que se asocian. Estos son los famosos filtricos que más usamos, cuando los usamos. Y hay otros de respiración que aquí aparecen. Este respirador reutilizable o elastomérico que se corresponde al de media cara, y al de cara completa. Y aquí aparece un ejemplo de un aparato de respiración autónoma. Bueno, ya estamos a puertas de acabar. Aquí está el tema de la protección auditiva. Espero que alcancen a ver aquí el tapaoídos, tapaorejas. Gorros, cofias, capuchas, botas de trabajo, para los pies botas de trabajo, botas de material sintético, de goma, zapatos y botas de plástica. Este es el único que me parece y que veo con frecuencia. Botas protectores para zapatos y botas, y elementos protectores plomados, y que en los proyectos está el tema de radiación ionizante. No sé cómo anda el tema, espero que en verdad sí se protejan los compañeros veterinarios que usan las radiaciones ionizantes tipo rayos X para sus pacientes. Ese es un ejemplo de ellos. Estas dos últimas diapositivas sencillamente asocian cómo se clasifican los elementos de protección personal frente a distintos tipos de exposición. Este es ya de otro documento, no es de la Universidad de Iowa. Aquí está citado, es un documento que indexaron del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Ojalá nuestro país algún día lo logre con los
doctor Jorge Pérez pensamos y soñamos que ojalá tuviéramos los recursos para tener esas posibilidades y construir todo esto para el país. Y se llama el documento, el artículo del documento Gestión de los equipos de protección individual frente al riesgo biológico del 2004, pero que todavía es vigente. Y los guantes están para el uso general como impermeables a materiales biológicos, agua contaminada, sangre, orina, residuos. Yo he visto en el llano y veterinarios que a mano alzada atendían los patos de las vaquitas. Ya, bueno, espero que pues ahora no sea así, haya mejorado ese proceso. Protección ocular frente a salpicaduras de sangre o líquidos corporales a la mucosa conjuntiva o cara, atendiendo un parto de esa vaina. Ustedes mejor que yo lo saben, hay salpicaduras por todos lados. Mascarillas, máscaras, pues, protección frente a aerosoles, protección frente a salpicaduras de sangre y fluidos corporales a las mucosas oral y nasal. La utilización de batas para el uso general, para la ropa suplementaria frente a las salpicaduras de sangre y líquidos y materiales de origen biológico. Delantales o mandiles, había olvidado esta palabra, pues, mandil, guardapolvo. Dentales o mandiles impermeables, delantales impermeables en circunstancias especiales. Calzados y polainas, protección frente a salpicaduras de sangre o líquidos biológicos en general. Y esta última diapositiva que muestra la clasificación de esos equipos de protección considerando el carácter personalizado o no en su utilización. Porque claro, suele suceder que como hay poquitos, entonces todos pueden usar uno solo. Entonces, el alerta. Los desechables pues son guantes de un solo uso, no podemos volver a usar. Reutilizables de asignación personal, pues son gafas, mascarillas, autoplantes y batas de asignación personal. Reutilizables e intercambiables con control general, estos sí se podrían compartir, equipos de uso específico y esporádico. Su intercambio no representa un riesgo para la salud, delantales, mandiles, pantallas faciales. Y reutilizables e intercambiables con control específico son aquellos equipos de uso específico y esporádico y que su intercambio puede representar un riesgo para la salud, máscaras, equipos autónomos y semiautónomos. Por eso hay que lavarlos, entonces hay que tener el uso de a su vez de elementos de protección personal tiene a su vez que tener un programa particular para el uso y manejo de esos elementos. Bueno, muy bien. La otra inquietud sobre la clasificación o nivel de riesgo para los profesionales de la medicina veterinaria. Aquí le citamos el artículo 2 de esta norma que está vigente, el decreto 1607 del 2012, que reza en su epígrafe, por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se citan otras disposiciones. Es del 2002. En estos momentos existe trabajo entre los dos sectores para actualizar esta norma, pero por tanto esta sigue vigente. Y fundamentalmente uno encuentra en esta clasificación las siguientes posibilidades de clase de riesgo para el ejercicio de los veterinarios y zootecnistas. 1. En el caso de que desarrollen actividades de administración forestal y de caza y pesca. Administración. Y el segundo tipo de riesgo es el número 2, que corresponde a las empresas dedicadas a actividades veterinarias, incluyen la zootecnia, cría de animales domésticos y empresas dedicadas a actividades pecuarias y o veterinaria en general. Esas serían las dos clasificaciones que aparecen en esta tabla. En el trabajo, haciendo este trabajo, es posible que en el nuevo acto administrativo que se está proyectando también consideremos, doctor Jorge, recordemos para lo que hablamos de la protección radiológica, porque mire que ellos tienen un trabajo frente a radiaciones ionizantes. No aparece en la tabla un posible ejercicio de clasificación del riesgo para profesionales de las ciencias veterinarias que tengan exposición a radiaciones ionizantes. Entonces seguramente habrá que considerar centros de trabajo con clasificación 5, porque la exposición a radiación ionizante está considerado de mayor riesgo, y es el nivel 5. Muy bien. Bueno, finalmente el doctor Jairo, que nos puso a trabajar más de lo que tenemos que hacer, no, pero gustoso, me ha faltado, compartirles lo que le hemos venido diciendo. Este documento, perdón, la gestión que está haciendo el Ministerio en respuesta a las particularidades frente a las particularidades laborales de los médicos veterinarios y zootecnistas. Les compartía desde el inicio
que venimos trabajando desde un buen tiempo, yo digo tal vez dos años y medio, los lineamientos técnicos para la gestión del riesgo a los trabajadores expuestos a agentes biológicos. Nos hemos demorado mucho en el tiempo por temas de dificultades, recursos financieros para lograr el objetivo, por talento humano y porque aprendimos que el tema es complejo y dispendioso. Por lo menos aquí les traje 10 temas que tenemos planteados en el documento. Los leo rápidamente: conceptos básicos para riesgo biológico, guías, normas y documentos técnicos relacionados con la prevención de peligros biológicos en Colombia, identificación de los peligros biológicos en los lugares de trabajo, evaluación cual y cuantitativa del peligro biológico, métodos de intervención para el riesgo biológico, fichas de seguridad para patologías infecciosas. Quiero comentarles que, por ejemplo, identificamos 39 agentes biológicos que nos parecen prioritarios para el actuar del trabajador en el país expuesto al agente biológico. Eso ha implicado que hemos tenido que reunir más de una vez 39 expertos por cada uno de los temas. Entonces eso es una locura, porque a su turno los expertos, por decir algo, el experto en algún agente biológico no necesariamente tiene conocimiento del sistema general de riesgos laborales. Entonces las cosas no ha sido fácil articularlas, pero ahí vamos, todo en pro de que salga el mejor documento técnico. Aquí obviamente está una ficha particular para rabia, pero por ejemplo hay una ficha sobre tuberculosis, y en estos 2 años cómo ha cambiado la postura de expertos sobre el tema de la tuberculosis en la salud humana, por lo menos. Entonces hay cosas complejas que uno no se espera, pero así ha sido, esa es la historia. Actividades de educación, entrenamiento y formación, registro e investigación de accidentes e incidentes con material biológico, evaluación de gestión del riesgo biológico y vigilancia médica a los trabajadores expuestos. Entonces, miren, estos son los grandes capítulos que tiene el documento, que esperamos que sea útil para todos los agentes del sistema relacionados con las temáticas. Y ya también se los había dicho, soñamos que este proceso continúe, que sea como buen proceso abierto a la mejora continua, y entonces en algún momento el país tenga en particularidad los lineamientos técnicos para la exposición a agentes biológicos de los médicos veterinarios, zootecnistas y zootecnistas del país. Les agradezco la atención, espero no haberlos cansado, son muy amables por la atención. Muchas gracias y Dios los bendiga. Ustedes mandan. Me acaban de entregar aquí una tableta con unas preguntas, espero que las podamos responder, que yo no soy el experto. Dice Constanza Rodríguez: la elección de los elementos de protección personal dependerá de la labor que desempeñe el médico veterinario, laboratorio, clínica, administración. Ok. ¿Esa es una pregunta o es una afirmación? Bueno, ok, voy a tratar de interpretar. Mire, hoy el país, para efectos de las empresas formales y de los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, tiene un instrumento de gestión que hace parte del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que llamamos el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe a su turno considerar lo que convencionalmente hemos siempre hablado de los programas de higiene y seguridad en el trabajo. Dentro de ese marco de esos programas, el empleador, que es el que está obligado a la gestión del riesgo de sus trabajadores en su empresa, es con personal idóneo debe hacer el estudio correspondiente para determinar qué elementos de protección personal son los adecuados de acuerdo a las particularidades de los factores de riesgo, hoy nominados peligros, a los que están expuestos. Es esa particularidad, porque tiene que considerar
no solamente el factor de riesgo del agente biológico particular, sino los tiempos de exposición, las cantidades. Ustedes vieron que cuando dimos el contexto general, por ejemplo, el factor en un riesgo físico, en un riesgo químico que está más cercano, pues hay unas particularidades de cantidades de exposición que generan algo. Nosotros en el tema de agentes biológicos nos toca remediar las tablas que tienen definidas la sociedad de ingenieros para poder decir que aquí también en el país se aplican, porque no tenemos las propias. Pero en ese sentido, frente a la elección de los elementos de protección personal, por supuesto que no solamente dependen del desempeño del médico veterinario, que podríamos decir, nosotros lo resumimos, dependen de la condición del trabajo y también de la condición de salud del trabajador. Entonces son las dos. Y ese análisis debe dar la posibilidad del qué hacer. Igualmente les insisto, pues alguien idóneo y competente en el tema de seguridad y salud del trabajo, pues preferiblemente tratará de buscar la intervención en la fuente. Si es viable en la fuente, si es viable hacerlo en la fuente, pues así se hará. Si tocó definitivamente porque no hay cómo intervenir ni el medio ni la fuente, pues el elemento de protección personal, pero obviamente que sí, la elección del elemento de protección personal tiene que ver con esas condiciones particulares. Entonces, si es en un laboratorio, pues será las condiciones del laboratorio. Si es en una clínica, pues será el de la clínica. Si es un tema, si el veterinario es administrativo, pues será el tema administrativo. Y hoy, en términos pues grandes, uno podría decir de que clasificación del riesgo del veterinario, tanto en la clínica como en el laboratorio, sería número 2 y en la administración número 1. En la clasificación del riesgo para eventos del ejercicio de la cotización y del pago de las cotizaciones. Y a su turno, pues asociando con cómo sería la mejor forma de protegerlo de la exposición al riesgo biológico en particular. Bueno, muy bien. Claudia Molina, que mandó ahí un emoticón con una cerveza, yo no sé qué es esa vaina. Bueno, no sé. Claudia, lo siento, no lo entendí. Dice Mario Jiménez Benítez, muy buena exposición. Bueno, gracias Mario. Constanza Rodríguez, excelente reflexión. Gracias Constanza. Constanza Rodríguez, los guantes de carnaza para los colegas que manejan aves de vida silvestre, pero por supuesto, sí señora. Claro, este comentario es muy válido, así es, hay los guantes de carnaza y no solamente para los colegas que manejan aves de vida silvestre, sino que si están expuestos, que creo que lo están, a los alambres de púa de las cercas, a la manipulación de ese guante de carnaza es muy bueno, muy interesante para disminuir el impacto de ese riesgo. Claro que sí. Creo que esas son nomás. Bueno, gracias a las preguntas que las puede resolver, entonces no fue complicado. Bueno, entonces seguimos con este compartir. Y el doctor Jorge Durán entonces abocará los otros temas relacionados, como les decíamos, con la generalidad del Sistema General de Riesgos Laborales. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Buenos días. Felicitaciones por los 25 años. Voy a ser muy concreto, muy preciso. Voy a dar un tiempo también para poder interactuar, porque esto yo creo que es más de interactuar. El Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia parte de un concepto integral y nace como un concepto de ciclo de vida de las personas, va a ser acompañado, y por eso cuando nosotros hablamos de riesgos laborales nunca debe ir suelto. Por eso cuando a ustedes les ven un letrero que dice afíliese solamente a riesgos laborales, eso es una gran mentira, ¿cierto? Y ya les voy a explicar más adelante. Siempre cuando uno habla de la ley 100, del aseguramiento, del esquema de seguros, uno parte de un concepto fundamental que es la seguridad social integral, que uno debe partir de un tema importante que es salud, riesgos laborales y pensiones, ¿cierto? Y hay unas excepciones de acuerdo al ciclo de vida que la misma norma lo excluye, pero siempre el concepto fundamental debe partir de salud, pensión y riesgos laborales. Y uno nunca se afilia a riesgos laborales si no está afiliado previamente a salud y a pensiones. Entonces, bajo ese concepto,
y manejando el concepto del ciclo de vida. Nosotros nacemos, nos desarrollamos, vamos a estudiar, después vamos a trabajar, después llegamos a la vejez, nos pensionamos. Bajo ese concepto se debe manejar el Sistema General de Riesgos Laborales. Desde ese entendido, nosotros partimos que el marco legal del Sistema General de Riesgos Laborales nace desde una ley. Primero es antiguo, es de los más antiguos del concepto de la seguridad social, pero en el concepto hoy vigente en Colombia, nace una ley del año 1979, que es la Ley Novena, que es el famoso Código Sanitario, ¿cierto? Y ahí hay un componente muy importante que lo que se llamaba antes la salud ocupacional. Hay un componente, un capítulo muy importante que fortalece y habla de lo que nos habló el doctor Enio, de todos los factores de riesgo. Pero partiendo de una base, que eso me lo afirma después la reforma de la Ley 100, se desarrolla el Sistema General de Riesgos Laborales con un decreto ley fundamental, que es el decreto ley 1295-1994, que nos da al marco el concepto general de riesgos laborales. ¿Cuál es lo fundamental en el Sistema General de Riesgos Laborales? Lo fundamental que uno ve en el Sistema General de Riesgos Laborales es que existen unos afiliados obligatorios y unos afiliados voluntarios, que más adelante con la ley 1562 nos definió el marco conceptual. Bajo ese concepto, ahí nos define qué es el objetivo del Sistema General de Riesgos Laborales. Y el objetivo fundamental es prevenir los accidentes y las enfermedades laborales en los cuales está expuesto el trabajador. Bajo un objetivo fundamental es que son trabajadores sanos, entran sanos y deben salir en las mismas condiciones con las cuales entraron. Si hubo alguna afectación dentro de su vida laboral, lo que hace el Sistema General de Riesgos Laborales es mitigar, atender a ese trabajador para que no se agrave más su salud o no se afecte más su salud. En ese concepto juegan el Sistema General de Riesgos Laborales, es un aporte entre todos pone el empleador, pone el trabajador, ¿cierto? Y pone la ARL, ¿cierto? Un concepto preventivo en la cual lo que se busca es anticiparse a eventos futuros con los cuales el trabajador puede estar afectado. En ese concepto, el Sistema General de Riesgos Laborales desarrolla lo que planteaba el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo me define unos elementos importantes. El empleador es el llamado a proteger a los trabajadores, ¿cierto? De su salud, ¿cierto? El medio en el cual el trabajador está expuesto, ¿cierto? Y es muy importante ese tema, que usted entra a la empresa, el responsable de darle los elementos de protección personal, de identificarle los riesgos, es el empleador, ¿cierto? Por eso es que usted nunca puede mandar a un trabajador a trabajar perdón la expresión, sino que antes de que inicie el proceso de trabajo, de laborar, tiene que identificarle los riesgos. O sea, ¿qué significa eso? Tiene que capacitarlo, ¿cierto? Tiene que informarle, tiene que identificarle cuáles son los elementos de protección personal, tiene que identificarle los riesgos para que el trabajador sepa a qué se va a tener, ¿cierto? Y adicionalmente, bajo ese concepto, debe el empleador proveerle los elementos de protección personal. Y aquí vengo a un tema muy importante que todos deben tener presente, que es, no es lo mismo el riesgo de dos hoteles, así estén al lado. El riesgo de un hotel, es la misma actividad, no es lo mismo el riesgo, ¿cierto? Porque hay que ver infraestructura, elementos, hay que ver espacios, hay que ver muchos factores, ¿cierto? Y en ese contexto, y también están los factores psicosociales, por ejemplo, están los patronos, cómo tratan a sus empleados, ¿cierto? Eso es un factor psicosocial. Entonces, para eso, la norma hoy en día, con la resolución 4502 del 2012, me dice que yo, empresa, debo contratar un experto en seguridad y salud del trabajo para efectos de identificarme los riesgos, planear, ejecutar y evaluar, implementar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? Lo que se llama sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Hoy en día, como empresa,
tengo que contratar un experto especialista en seguridad y salud del trabajo para identificar, planear, desarrollar, acompañar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? Un experto que me identifique los riesgos, que me identifique los elementos de protección personal. Bajo ese esquema, entonces el sistema de riesgos laborales me dice que el método preventivo que yo debo implementar en una empresa es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. No tenerlo me implica a mí sanciones. ¿Quién me sanciona? El Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Entonces, y ahora se implementó lo que se llama unos requisitos mínimos, o sea, unos estándares mínimos, ¿cierto? Como mínimo yo debo tener en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo unas condiciones para poder yo avanzar. Eso me lo define para las empresas. Entonces, lo que yo quiero decirles es que el sistema general de riesgos laborales es un tema preventivo y que el elemento preventivo que yo debo implementar en mi empresa es ¿cuál? El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es la columna vertebral, y que yo no puedo mandar a un trabajador sin capacitarlo, ¿cierto? Y sin darle elementos de protección personal, y que cada empresa como tal tiene una característica propia. Esto quiere decir que yo no voy a copiar el sistema de gestión de otra empresa parecida, sino que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es propio, y cada empresa tiene su particularidad, ¿cierto? Entonces íbamos en el decreto ley 1295 en 1994, ese nos da la ley marco, y ahí nos define unos conceptos fundamentales, que es lo que se llama el accidente de trabajo, ¿cierto? Y la enfermedad laboral. Entonces, mucha gente a veces se confunde, tuve un accidente, lo dejé pasar, ¿cierto? Tuve una enfermedad, lo dejé pasar. En Colombia es muy importante tener claros los conceptos de accidente de trabajo. El concepto de accidente de trabajo está definido en una ley que es la ley 1562 del 2012. Entonces ahí, muy importante, y vamos a ver unos ejemplos. El accidente de trabajo es todo suceso repentino, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. No es intencional. Lo que es intencional se sale del concepto de accidente de trabajo, siempre es repentino. Que un empleador en mi empresa, ¿cierto?, se quita un dedo intencionalmente para efectos de que la ARL le pague una indemnización y con eso comprar un equipo de sonido, se sale del concepto de accidente de trabajo, ¿cierto? Tiene que ser, ¿qué? Repentino, ¿cierto? Bajo ese tema, entonces el concepto de accidente de trabajo, como ya les dije, fue definido en el artículo 3 de la ley 1562. Entonces, todo evento que vengas como causa o con ocasión del trabajo o por órdenes del empleador se considera accidente de trabajo. Un ejemplo que en estos días, me llegó en estos días. El caso de un dueño de finca mandó al mayordomo a comprar unas cervezas. No estaba, y en el trayecto, al volver, al pasar unas cuerdas eléctricas, ¿cierto? Hubo un rayo y mató al trabajador, pero estaba en la finca vecina, ¿sí? Entonces, por ser unas órdenes del empleador, ¿cierto?, él lo mandó a comprar cerveza, es un accidente de trabajo, ¿cierto?, porque hubo una orden, fue con causa del trabajo, ¿cierto?, con ocasión del trabajo. Entonces es muy importante las dos expresiones, con causa, con ocasión. Otro ejemplo. El empleador lo mandó a capacitar al trabajador para efectos de la inseminación, ¿cierto? Y en el trayecto la persona se accidentó, ¿cierto? Es accidente de trabajo, ¿cierto? Porque iba a una tarea, si bien era una capacitación, también se considera accidente de trabajo. Otro ejemplo, la empresa organizó unas actividades deportivas, ¿cierto?, que fue financiada por el patrono, se considera accidente de trabajo, ¿cierto? O en el caso de que hubo una actividad sindical, ¿cierto?, una actividad sindical en una empresa grande, un accidente se considera accidente de trabajo, ¿cierto?
Entonces, muy importante tener claros los conceptos de accidente de trabajo. Ahora el tema del concepto de enfermedad laboral. Eso está definido en el artículo 4 de la ley 1562. Y hay un avance que nos lo definió la ley 1562, que es enfermedad laboral la contraída como resultado de los factores de riesgo inherente a la actividad laboral. Ojo con esa expresión, o el medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Por ejemplo, los trabajadores en la lechería, en zonas muy frías, la temperatura baja bastante, o que tiene que levantarse a un parto, no sé, es el medio y la persona contrajo, hay una neumonía, ¿cierto? O que le dan aguardiente para efectos de que que le dan aguardiente para efectos de altas temperaturas para que aguanten la exposición, ¿cierto? Y la persona por esa situación, entonces lo importante es definir es que hoy en día prácticamente todas las enfermedades pueden ser de origen laboral, y me corrigen los médicos, excepto la de cáncer del papiloma humano, ¿cierto? Pero prácticamente todas se consideran, pueden ser enfermedad laboral, incluido las que están en la tabla de enfermedad laboral. Las trabajadoras sexuales también, bueno, pero entonces prácticamente decían prácticamente me decían a mí que casi todas las enfermedades pueden ser. ¿Cuál es la clave? Pero el tema no es ese. ¿Cuál es la clave? Siempre que uno contraiga una enfermedad, para efectos de, hoy en día en Colombia, todas las enfermedades, excepto las que define, las directas que define la tabla, se definen como si fueran comunes, ¿cierto? Lo importante es que para que después cuando entra en la determinación de origen, el paciente defina muy claramente las condiciones en las cuales él está expuesto en el médico y que el médico sepa muy bien en qué condiciones él adquirió la enfermedad. O sea, al médico para que él la plasme en la historia clínica, porque la historia clínica es la base fundamental para cuando van a las juntas de calificación, sea de la EPS, de la ARL o del Fondo de Pensiones, es el elemento fundamental para efectos de la determinación de origen. Entonces son dos elementos fundamentales, la historia clínica y el análisis de puesto de trabajo. Con esos dos elementos es que el perito médico le define a usted el origen de una enfermedad, que pueden ser dos, o común o laboral. Entonces muy clave definirle claramente al médico cuáles fueron los factores en los cuales él estuvo expuesto, ¿cierto? Contarle muy bien. Que puede haber una falencia, que hay muchos médicos que no tienen claro ese tema para efectos de determinación de origen, pero el factor clave es la historia clínica, el contenido de la historia clínica. ¿Sí? Ese era el tema que quería decirles. Bajo ese esquema, nosotros tenemos unas responsabilidades. Como ya les dije, existen unas responsabilidades del empleador, que es implementar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, proteger a los trabajadores, darle elementos de protección personal, y también existe un factor clave que también es para los trabajadores. El trabajador tiene una obligación, es de cuidar su salud y de utilizar los elementos de protección personal, ¿cierto? Y acatar las instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, asistir a las capacitaciones, ¿cierto? Existen unas responsabilidades también de las ARLs, y a veces nosotros olvidamos cuáles son las responsabilidades. Con la ley 1562 se pasó de 10 puntos a actividades de promoción y prevención a 14.2% de la cotización que las ARL deben implementar en acompañar a la empresa o al trabajador independiente. Esos 4.2 que se adicionaron, ¿a dónde van fundamentalmente?
van a que las ARLs deben contar con guías por actividad económica, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes plantearon que ustedes necesitaban desarrollar todo el tema del riesgo biológico o los factores de riesgo de la actividad agropecuaria o zootecnista o el tema de veterinarios, las ARLs tienen la obligación de tener guías por actividad económica o por ocupación oficio, ¿cierto? Y es muy importante que uno pueda, ustedes como gremio puedan solicitarle a las ARLs cuáles son las guías que tienen para acompañar y mejorar sus procesos. Eso está en la ley 1562. Y también, ellos también tienen que invertir en laboratorios para mirar también los procesos en los cuales el trabajador está desarrollando y proponer mejoras, ¿cierto? Porque ellos lo que tienen, la clave que ellos es, entre menos se accidenten los trabajadores, mejor para ellos porque no tienen que pagar siniestros. Entonces, si nosotros le proponemos a las ARLs que nos analicen un poco el proceso, que no nos hagan el trabajo del sistema de gestión, pero sí que nos analicen los procesos en sus laboratorios, miren a ver cuáles son las propuestas para mejorar, las ARLs tienen que proponerles, tienen que ayudarles en ese sentido, porque se pasó de 10 a 14.2 para actividades de promoción y prevención. Entonces, la ARL siempre es asesoría y acompañamiento, ¿cierto? Es asesoría y acompañamiento. No me reemplaza al empleador, no me hace el sistema de gestión, lo tiene que hacer la empresa, pero sí me acompaña y me capacita, ¿cierto? Y me da guías. Bajo este concepto tenemos que el Sistema General de Riesgos Laborales ya salió del concepto de empleador-trabajador, avanzó a ocupaciones y oficios, a otros actores. Entonces le dio aseguramiento, tenía solamente para empresas. A partir del 2002 incluyó a los contratistas, ¿cierto? A partir del 2012 dijo que los contratistas de prestación de servicios era obligatorio, ¿cierto? Siempre y cuando tuvieran contrato superior a un mes. O si trabajan en una actividad de alto riesgo también es obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con los contratistas, porque normalmente muchos de nosotros los veterinarios, de ustedes los veterinarios, trabajan por contrato de prestación de servicios. Entonces ahí hay un elemento fundamental. El que me debe arropar a mí como sistema de gestión es el sistema de gestión de la empresa que me contrata. Yo como veterinario, ustedes como veterinarios, los independientes contratistas, utilizan los elementos de protección personal, ustedes los compran, ¿cierto? Los compran, ¿cierto? Pero que les definan claramente cuáles son los elementos de protección personal. Si les pasa algo, la responsabilidad ¿de quién es? Es quien creó el riesgo, que es la empresa usuaria que los contrató, ¿cierto? Él no se deslinda de la responsabilidad, ¿cierto? Pero los elementos de protección personal los compra es el contratante. Más adelante, con el 2016, aparece la otra oportunidad que se le da al Sistema General de Riesgos Laborales, es que el trabajador independiente cuenta propia, o sea, el veterinario cuenta propia que no tiene un empleador, ya se puede afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales, ¿cierto? Por ocupación o oficio. Pero hay una condición y ustedes nunca se les vaya a olvidar, que si van a pagar riesgos laborales tienen que afiliarse a la ARL, afiliarse, no pagarlo, porque mucha gente paga sin estar afiliado, y eso no los cubre con nada, ¿cierto? Entonces, para cuando se van a afiliar hay que pagar salud, pensión y riesgos laborales, los tres. Y como mínimo es el mínimo, ¿cierto? Tiene que pagar los tres. Más o menos son como 232.000 pesos, ¿cierto? El más bajito es el riesgos laborales. Pero nunca paguen solamente riesgos laborales, ¿vale? La única forma de que no paguen algún sistema es que sea pensionado. Si es pensionado no tienen que volver a pagar pensión, sino solamente pagan salud y riesgos. ¿Listo? Tengan cuidado con ese tema porque hay mucha gente que ha sido estafada en ese sentido. Entonces siempre es salud, pensión y riesgos laborales. Clave.
Y la ARL les da una capacitación y les da una guía por actividad económica, ¿cierto? Una guía por actividad económica. Si sufre un accidente, ¿quién responde en el tema y se considera accidente de trabajo? Responde la ARL, con las prestaciones que ellos definan. Y aquí la clave del sistema, a diferencia del sistema general de pensiones, es que si la persona no le alcanza una pensión, no le califican mayor o igual al 50%, la persona tiene derecho a una indemnización, siempre y cuando la calificación de pérdida de capacidad laboral sea entre el 5 y el 49%, ¿cierto? Si tiene otra patología, puede solicitar la calificación integral para efectos de que mirar a ver si le alcanza una pensión, ¿sí? Muy importante esos conceptos. Pero ya avanzamos, voy a redondear. Quería comentarles algo. Una empresa siempre cotiza por la actividad económica principal de la empresa, siempre. Siempre cotiza, no me cotiza que si es administrativo es riesgo 1, si es alto riesgo es riesgo 5, no. Siempre es por la actividad económica principal de la empresa. Ya para distribuirme por centros de trabajo, ya tengo que llamar a la ARL y solicitar la clasificación de centro de trabajo. Pero siempre, si es una actividad veterinaria, ¿es riesgo qué? En el caso pues, sería 2, ¿cierto? Y si yo quiero pasarme a 1, tengo que buscarme ¿qué? Llamar a la ARL y constituir un centro de trabajo. Para eso tengo que tener en cuenta instalaciones, equipos y infraestructura, ¿vale? Yo creo que demos 5 minuticos para hacer preguntas. Ahora usted hizo esa aclaración, que ahora se puede. Bueno, entonces, para los que me están escuchando, entonces la pregunta es, ¿tiene una empresa, no ha podido afiliar a sus trabajadores, ¿cierto? No. Contratistas. No, los contratistas, o sea, es importante, según lo que usted nos está comentando, la parte de la apreciación de la ARL con lo del plan de gestión y protección de los empleados. Ahora, este empleado que contrata está obligado a afiliarse a una ARL. Yo como patrón. Gracias, buena pregunta. Entonces la norma que estaba señalando es el decreto 723 del 2003. ¿Qué me dice el decreto 723 del 2013? El que afilia a ese trabajador es el contratante. Pero es un contrato por prestación. Es correcto. El decreto 723 dice que el que afilia a ese trabajador es el contratante. El contratista escoge su ARL y usted llama a la ARL que él escogió y le dice voy a afiliar a este trabajador, y es el decreto 723. La ARL que no lo haga se está expuesta a una sanción del Ministerio del Trabajo hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces el marco legal es el decreto 723. Dice que el que lo debe afiliar es la empresa que lo contrata. El contratista escoge su ARL. Él trae sus elementos de protección personal. Es muy importante en el contrato que usted haga con esa persona, en las cláusulas, definirle claramente cuáles son los elementos de protección personal. Porque la fuente del riesgo, ¿quién es? ¿Quién es que está exponiendo el trabajador? La empresa. Y usted debe incluirlo en el sistema de gestión. Cuando haya, por ejemplo, una muerte o un accidente, cierto, grave, va a ver lo que, o sea, todo accidente tiene que investigarse. Y lo primero que van a pedirle a usted es la investigación del accidente de trabajo de ese trabajador contratista, ¿cierto? Si usted no lo tiene, es más grave aún, ¿vale? Más grave aún. Entonces, no por ser contratista la persona, usted se va de esa responsabilidad, porque ya existe un marco regulatorio y la jurisprudencia, la Corte ya tiene jurisprudencia en ese sentido.
en que dice que el que expone el riesgo es la empresa que lo contrata. Y las normas dicen también muy claramente que usted debe incluirlo en el sistema de gestión, debe capacitarlo así sea contratista. Lo mismo en efecto de estudiantes, perdón, que ya hoy en día también el Sistema General de Riesgos Laborales ya cubre a los estudiantes en práctica. Cuando yo a la universidad mando a estudiantes en práctica, yo no los puedo mandar sin afiliación a Seguridad Social, partiendo del concepto de que la cobertura inicia al día siguiente, ¿cierto?, de la afiliación. Hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, si yo mando a un estudiante, tengo que tenerlo a una práctica, tengo que tenerlo afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. Pero no solamente la afiliación, es que lo que yo siempre les he dicho, insisto, incluirlo, capacitarlo en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Listo? 723. Y la ARE que no lo haga, denúnciala con el Ministerio del Trabajo. En el caso de que yo soy la patrona y me quiero afiliar a una ARL, usted como persona natural o persona jurídica. yo soy persona natural. Bueno, Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted es una empresa unipersonal? Bueno, las empresas unipersonales no les permite la afiliación a riesgos laborales. ¿Sí? Entonces, tiene que constituirse como persona jurídica, porque existe una definición de la ley de empresa unipersonal, dice que usted no puede, usted es su propio patrono, y por una definición que no entro a explicarle acá, que es largo, dice que las empresas unipersonales no permiten la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Y ahí no estaría yo fallando la ley impuesta por el Estado desde el 2016, la que estamos por esto ahora aquí, la ley de protección social a los empleados, y yo siendo empleada en mi empresa. por eso, O sea, yo no quiero entrar a definir, pero es un tema de definición de las empresas unipersonales. Es por la definición de empresas unipersonales, ¿vale? Es por eso. Entonces sería mirar a ver cómo migra, ¿vale? Es por la definición. Pero es que en el momento de yo acatar la norma que entra a regir el próximo año, yo no me puedo incluir y yo soy parte pero son dos cosas diferentes. Hay dos cosas diferentes. Lo que va a regir a partir del año entrante Es que usted entra a retener las platas de su contratante, ¿sí?, a efectos de pagar, pero es que la obligación ya está definida desde el año 2013. Usted como contratante, usted debe afiliar a sus trabajadores y verificar de que los trabajadores, por eso es que cuando ustedes van a una empresa seria, formal, no les pagan el contrato hasta que no les demuestren el pago de la seguridad social, ¿sí? Entonces yo le digo, a partir del año entrante la obligación es retener, a partir de septiembre del 2019, las empresas que contraten trabajadores por contratación de prestación de servicios, ellos tienen que retener las platas y pagar por lo que se llama la planilla Y. La planilla Y. Pero yo lo que le invito es que las empresas unipersonales tienen una restricción, las personas unipersonales tienen una restricción por la misma naturaleza, por la definición que definió la ley en cuanto a la definición, por eso es que no se le permite, ¿sí? Pero puede cambiar, puede migrar hacia otro tema jurídico. persona jurídica, pero lo que me preocupa en el planteamiento, y se lo plantea usted por eso. Pero no entremos en discusión en ese tema. No conozco la situación, si quiere, ahorita lo analizamos, pero no conozco la situación particular de su conformación de su empresa. Si no le permiten la afiliación es por eso, seguramente lo que me estoy avanzando es que porque es empresa unipersonal, pero no voy a entrar, pero démosle la oportunidad a otras personas para poder el siguiente expositor. Pregunta: en la clasificación de la ARL quedaría el ejercicio de la medicina veterinaria. Claro, si es una empresa, se va por el decreto de clasificación de actividades económicas. Si es un trabajador cuenta propia, un veterinario, se va por el de ocupaciones y oficios, que es el decreto 1563 del 2016, ¿cierto? O sea que sí tiene la forma de clasificarse y de acuerdo a su naturaleza,
¿vale? Si es empresa, va por el de actividades económicas, si es independiente de cuenta propia, por el 1607. Se bloqueó. Dice, ¿cuál es el riesgo de auxiliares veterinarios? Aquí la pregunta ¿es auxiliar veterinario cuenta propia o si está trabajando para una empresa? Si está trabajando para una empresa, es de acuerdo a la clasificación de la actividad económica principal de la empresa. Si no, por el 1563, y si no está en el 1563, se busca una actividad, una ocupación afín, dice la norma, una afín o homóloga, ¿cierto? Eso sería... Las actividades preventivas, me refiero a estudiantes o a profesionales ya en el ejercicio cuando se van a exponer a un determinado agente biológico. En el caso, por ejemplo, de rabia, es cierta predisposición cuando yo voy a entrar a trabajar como médico veterinario. Sí. Bueno, entonces es muy oportuna. Ese debe marcarse usted primero, tiene que contratar, porque vuelvo y le insisto, usted tiene que contratar una persona para que acompañe ese sistema de gestión, y esa persona tiene que ser que tenga licencia en seguridad y salud del trabajo, tiene que ir a su empresa, observar, analizar, ¿cierto?, el método de producción que ustedes llevan, ¿cierto?, o el análisis, ¿cierto?, la actividad que desarrollan, por centros de trabajo o por actividades, labores, ocupaciones. De acuerdo a eso, pues si usted mira en el 1072, que define el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, define unos procesos y unos procedimientos de manera general. Y el deber ser es contratar una empresa que tenga licencia de seguridad y salud del trabajo o un profesional y que analice el proceso. Ese es el tema, porque vuelvo y digo, cada tema tiene su particularidad, ¿cierto? Cada empresa tiene su particularidad y especificidad. ¿Allá había otra? Sí, señor. Respecto al comentario que usted hizo, que el lector hizo respecto al nivel 5 para radiaciones ionizantes en consultorios veterinarios, sí, lo más correcto sería, pues yo soy líder comercial de ARL, ¿sí? Sí. Una ARL, pero pues, respecto a esa empresa puntualmente, cuando uno afilia a una empresa, consultorio veterinario, en ese caso tendría que hacer la salvedad del riesgo 5, podría asumir el riesgo 5 del sector salud en la actividad del 1607, para poder garantizar la cobertura por radiaciones ionizantes, teniendo en cuenta el alcance del riesgo que tiene el profesional. Bueno, ahí hay dos cosas que uno debe siempre cuando aborda este tema. El decreto define qué es actividad de alto riesgo, que son las actividades 4 y 5 del decreto de actividades económicas. Eso es para efectos de quien asume el pago del riesgo en el caso de los contratistas y para efectos de registrarlo en las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Y en el Sistema General de Riesgos Laborales es una clasificación de la siniestralidad de exposición a factores de riesgo para efectos de la cotización. Acuérdense que la cotización está de acuerdo a los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Lo otro es el tema correspondiente a lo de la expectativa de vida, la disminución de expectativa de vida, que define para efectos de los 10 puntos de cotización al Sistema General de Pensiones. Pero ese tema es para pensiones. Y lo otro es lo en el sistema de gestión, es que ese factor de exposición pues debe incluirlo en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y el empleador tiene que darle los elementos de protección personal y darle lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo, los 2 periodos de vacaciones, o sea, cumplir con los requerimientos. Entonces, es decir, una cosa es para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones, otra cosa es de lo de prevención de riesgos laborales y de cotización,
pero lo que sí es claro en todos es que el empleador es el llamado, el responsable a proteger a los trabajadores en esa situación particular, ¿cierto? Pero ese es quería hacer esa diferencia y quería darle el paso ya al compañero del ministerio, para que le estoy quitando tiempo